Bienvenidos a la segunda tirada de este taller de ciclo de investigación. Hoy nos vamos a centrar en la redacción de propósitos, preguntas, hipótesis y definiciones. Antes de comenzar, tenemos los objetivos. El primer objetivo sería redactar propósitos para investigación, con énfasis en los 4 elementos básicos, ya veremos cuáles son. Distinguir la redacción de preguntas para investigación según el enfoque metodológico. Proponer hipótesis según su aplicación respecto a los propósitos de la investigación y finalmente definir variables, factores y conceptos según las especificidades de la investigación. Para beneficio de todos, en las semanas anteriores estuvimos trabajando en el primer ciclo de este taller y trabajamos el tema que fue de las definiciones de investigación principalmente. Vimos que era un ciclo, más bien, una serie de pasos para indagar en torno a un asunto o problema y encontrar posibles soluciones. Luego pudimos ver que se investigaban en distintos momentos y distintos objetos de estudio. Por ejemplo, los objetos comenzábamos desde un sujeto o alguna situación y luego íbamos complicando la cosa a un grupo de sujetos, un grupo de situaciones, a un contexto diferente. Y luego íbamos puntualizando las distintas cositas que podían pasar ahí. Como estamos hablando de investigación en educación y ciencias sociales, pues asuntos que llamen la atención en investigación en educación y asuntos que llamen la atención en ciencias sociales en general. Luego comenzamos a centrar el tema y en realidad pues estábamos trabajando en la identificación de ese tema, foco de estudio y problema. El tema básicamente era el asunto general que nos interesaba, diferenciándolo del título de una investigación. Luego el énfasis que yo vaya a tener dentro de ese tema era mi foco de estudio y como parte de ese foco de estudio era que yo identificaba estas dificultades específicas que conformarían mi problema. Y observamos unas 5 características para que ese tema y problema fuera investigable de una forma adecuada, así que debía ser interesante primeramente para mí, luego para la de especialidad. Debía ser un tema que fuera investigable, es decir, que se pudieran aplicar métodos diversos para encontrar datos o información. Luego debía ser un tema y un problema que aportara al área de especialidad o aportara a un conocimiento nuevo en general. También que fuera desde el punto de vista ético, que no existiera ningún daño ni a sujetos, ni a personas, ni a ninguna propiedad intelectual o ningún proceso ético que se realice de forma incorrecta en el proceso investigativo con lo que yo quiero investigar. Y finalmente que yo pudiera manejar ese tema y problema, que yo supiese acerca del tema y que no tuviese que invertir demasiado tiempo aprendiendo cosas para luego indagar, reconociendo, ¿verdad?, nuestros límites en la investigación para que el proceso entonces pueda ser manejado por mí mismo. Luego vimos los enfoques metodológicos y vimos que son 2 enfoques principales, que a esto se le puede llamar metodología y también se le llama paradigmas, que son el cuantitativo y el cualitativo. Pero luego tenemos un tercer enfoque al que no le llamamos metodología, porque es la combinación de estas metodologías y por eso le llamamos siempre enfoque de métodos mixtos, sabiendo que no hay un paradigma específico de metodología mixta, por lo que es erróneo hablar de ese concepto. Y ahí entonces centramos el asunto de la necesidad versus la posibilidad de indagar. Cuando hablamos de la necesidad, básicamente nosotros debemos poner énfasis en el problema en sí. ¿Qué necesita indagarse en torno a ese problema? Y luego vemos la posibilidad de indagarlo de forma cuantitativa o de forma cualitativa. Si es de forma cuantitativa, sepamos que tenemos que tener identificadas y definidas nuestras variables, instrumentos para medir esas variables y que luego nuestros análisis se centren en identificar tendencias, comparar las variables o comparar grupos respecto a esa variable o relacionar las variables entre sí. Si luego yo lo que necesito hacer es una indagación cualitativa,
significa que el problema necesita un entendimiento, una exploración, una profundización en torno a asuntos específicos de ese problema y que la medición no entra ahí, sino una indagación cualitativa. Es decir, a través de entrevistas, a través de observación, grupos focales, análisis de documentos, artefactos, que observemos que la medición queda fuera y obviamente la indagación va a ser un poco más profunda y específica. Teniendo esas dos posibilidades aquí de poder indagar, pues nosotros debemos decidirnos por un enfoque metodológico, el que sea, el cuantitativo o el cualitativo, y si vemos la posibilidad y la necesidad de combinar ambos enfoques a la vez, pues tendríamos métodos mixtos. Y finalmente, hablamos de cómo justificar la investigación y dimos 5 elementos con los que podríamos sustentar esa relevancia de hacer la investigación. Conveniencia, que es básicamente decir por qué hace falta investigar en torno a ese tema y problema. Tendríamos el segundo, que es la relevancia social, es decir, cómo se aporta a la sociedad en los distintos componentes que sean más cercanos o más lejanos a través de nuestra investigación. Las implicaciones prácticas, es decir, cómo a través de la investigación se va a tratar de encontrar posibles soluciones al problema. El valor teórico serían las aportaciones que tiene la investigación en general para el conocimiento en nuestras áreas de especialidad o sencillamente el conocimiento en general. Y finalmente, cómo se abre paso a métodos diversos para seguir indagando en torno al mismo tema y problema desde, digamos ya, metodologías diferentes. Y esa sería utilidad metodológica. Teniendo eso para que los que no pudieron participar la vez pasada o escucharon la presentación de forma diferida, pues básicamente sepamos hacia dónde vamos y ya hoy vamos a otorgarle dirección a la investigación. Sabiendo ya lo que queremos investigar, cuál es mi tema, foco de estudio y problema, y ver el por qué yo debo investigar acerca de esto, hoy nos movemos a encontrar esa dirección que necesita la investigación. Y aquí vamos a hablar hoy primeramente de propósitos u objetivos. Y estos básicamente se utilizan para que el estudio tenga una dirección a seguir y que desde el investigador se pueda proyectar a los demás qué es lo que se desea hacer, más allá de lo que dijimos antes, que había una necesidad y una posibilidad, pues que aquí ya se concretice esa intención del investigador al realizar la investigación. Los propósitos o objetivos deben ser claros, precisos. Muchas personas, pues, en distintos momentos en que se está investigando, pues piensan que a lo mejor la investigación lo que tiene es un solo propósito y que luego son objetivos específicos lo que se desprenden de él. Yo siempre les recomiendo a la gente que tengamos en cuenta que todas las acciones que yo vaya a realizar desde el punto de vista de la indagación para encontrar datos o información acerca de ese problema y luego lo que yo vaya a hacer con eso forma parte de los propósitos y debe haber una secuencia lógica de principio a fin en los pasos que usted va dando. ¿Y por qué deben ser claros y precisos? Porque primeramente para usted como investigador debe tener una idea clara de hacia dónde va y la precisión viene desde el punto de vista que los elementos de especificidad en ese propósito me centren el pensamiento en lo que es el tema y problema de investigación. Así que cuando hablamos de esos elementos de especificidad son 4. El primer elemento que podríamos ver sería el foco de estudio, ya lo tenemos delimitado desde el tema anterior. Luego tendríamos que tener en cuenta que los participantes se deben decir. Luego estaría el escenario o el contexto. Y finalmente, que es lo que precede el propósito, sería un verbo observable. Dice aquí entre paréntesis no medible, porque no siempre vamos a medir. Y es un error que la gente diga, no, es que el verbo tiene que ser medible. No, porque cuando estamos en cualitativo no medimos. Así que no podemos decir que es un verbo medible, sino un verbo observable, es decir, que la acción que implica ese verbo se pueda observar de forma concreta.
Y aquí yo siempre entro en que hay verbos imprecisos o verbos que no son del todo observables y por tanto no se deben utilizar. Pero cuando veamos la lista de verbos los vamos a ver un poco mejor. Cuando hablamos de los verbos es importante tener en cuenta, está muy generalizado que la gente quiera duplicar y triplicar verbos en un mismo propósito. Y decimos cosas así: descubrir, describir y analizar. Y yo digo, ay, si yo descubro y no describo y no analizo. O si no lo descubrí, pero empiezo a describirlo y después no lo analizo. O si analizo todo y pienso que ya lo estoy descubriendo y describiendo. O sea que esta forma de duplicar y triplicar verbos en un mismo propósito es una forma incorrecta, porque hace una duplicidad en la acción que no necesariamente me voy a asegurar de cumplirla. Y usted puede decir, bueno, yo me aseguraré que la cumplo y los coloco. Mejor sepárelos y así dedíquese a una sola acción a la vez y pondrá un mayor empeño en lo que realizará. Así que yo siempre les recomiendo ni que dupliquemos ni que tripliquemos verbos o cualquier otra forma de hacerlo. Incluso hay personas que comienzan con una acción y a mitad añaden otra acción, que no es que el verbo está juntito con otro, pero se ve que son dos propósitos en uno. Pues tampoco. Porque si usted dice que va a identificar posibles soluciones para luego identificar no sé qué, otra cosa más, pues ya está identificando dos cosas. Pues primero identifique las posibles soluciones y luego, en otro propósito, haga la otra identificación que vaya a hacer. ¿Para qué? Para que no tendamos a equivocarnos en el momento de proceder y se nos queden métodos por realizar o utilicemos métodos de más. Es importante también saber que estos elementos de especificidad, principalmente lo que es el foco de estudio, los participantes y el escenario o el contexto, se van a repetir en las preguntas de investigación, se van a reflejar en las hipótesis en el caso de que haya predicción. Y por tanto, si usted no los tiene claros desde el principio, vamos a ver que es una cadena de eventos que me va a llevar como un efecto dominó y que la investigación entonces se nos va a caer. Así que siempre debe haber una claridad en torno a lo que yo voy a hacer y ese pensamiento va por parte nuestra. Somos los que proponemos esa intención y la dejamos plasmada de forma explícita. A lo largo del proceso vamos a ir viendo cómo se redacta el objetivo o el propósito, los elementos y demás para que tengan una idea más allá de esto teórico que acabo de decir. Los verbos que yo recomiendo, bueno, hay una lista de verbos que encontré, no se limita a esta lista de verbos, por si acaso, pero es importante que usted vea que no hay verbos aquí que sean de corte impreciso o no observable. Por ejemplo, los verbos saber, conocer, desarrollar, mejorar, o sea, son cosas que usted dice, pero esto le hace falta algún contenido más concreto para hacer. Si usted argumenta, usted presenta esa forma, digamos, de la elocución para que usted pueda demostrar que algo está o no está. Si está ocultando, usted está descubriendo lo que está oculto. Calcular específicamente cuando sea algo cuantitativo se puede calcular y llegar con una fórmula. Categorizar específicamente cuando clasificamos distintos fragmentos o partes. Cuando se compara se puede hacer de forma cuantitativa específicamente con el diseño comparativo o de forma cualitativa si hacemos una comparación viendo semejanzas y diferencias entre los elementos que estamos indagando. Contrastar solamente sería encontrar diferencias entre lo que se está contrastando, ¿no? Luego, definir, demostrar, describir, determinar, incluso es cuando ya yo busco qué es lo que está pasando y veo muchas veces son niveles de ejecución o niveles de pensamiento en alguna parte. El diagnóstico dependerá de lo que yo estoy investigando. Y así puedo seguir con cada uno de los verbos. Hay verbos aquí compuestos, por ejemplo, como poner a prueba. Es sencillamente porque pues prefiero que se diga poner a prueba esto a probar. Entiendo sí que en el diccionario probar pues aparece como el asunto de buscar las evidencias y de certificar de que esto está ocurriendo de cierta manera, ¿no? Pero también se ve el asunto del comer. Entonces, es mejor decir poner a prueba tal método
y quedamos más bonitos. Y el asunto de recopilar evidencias viene, por ejemplo, cuando uno está buscando evidencias de validez, que no es que estamos validando el instrumento, que es otro error, eso ya lo veremos más adelante en otras de las presentaciones, vemos que se recopilan evidencias diversas. Pues lo coloqué aquí directamente con recopilar evidencias, pero podría ser recopilar otras cosas. Simplemente es un ejemplo para que tengamos en cuenta el asunto de la medición por algún lado, cuando sea necesaria. Vuelve la notita de que no dupliquemos ni tripliquemos los verbos para que lo tengamos en cuenta y cuando veamos la redacción estemos muy pendientes de no caer en ese error. Si tenemos duda en qué significa cada verbo, vamos al diccionario. Y en el diccionario nos va a dar la acepción correcta de lo que significa. Y si tiene 2, 3 acepciones en un verbo, pues vamos a ver si encontramos la acepción a la que nosotros nos referimos con ese verbo y lo utilizamos. Si vemos que no, pues estoy en un error, cambio el verbo o busco el verbo más correcto. Lo importante de todo esto es que encontremos la acción observable necesaria para dirigir el pensamiento nuestro y luego dirigir el pensamiento de quien lee nuestra investigación. Si vemos este ejemplo, yo les doy un título de una investigación para que usted vea en qué se centra la investigación y vamos a ver los propósitos, cómo se van trabajando. Este ejemplo es de una investigación que se tituló Estructuración de un proceso de evaluación formativo y autónomo para un programa doctoral en educación. Usted debe comenzar con una oración introductoria, realmente es la primera parte de la oración. Yo les recomiendo siempre que utilicemos la seriación, es decir, que dividamos la oración con viñetas para que usted pueda delimitar cada parte y se observe cada propósito por separado. Al hacer esto, entramos en unos signos de puntuación necesarios y en el uso de las mayúsculas que ya veremos porque es una sola oración que se divide. Así que yo puedo comenzar. Por medio de esta investigación se desea y comienzo. Explorar cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación del aprendizaje en los cursos del programa doctoral en educación. Ya les dije bien claro, se ve en el título reflejado, desde la perspectiva del estudiante y del profesor de una institución universitaria privada. La oración comenzó en por lo tanto, por lleva la mayúscula, explorar comenzaría en minúscula y luego de privada colocaríamos un punto y coma para separar todos los elementos que hemos dicho aquí. Segundo propósito, profundizar en torno a las prácticas o técnicas que se utilizan para evaluar el aprendizaje de los estudiantes que promueven un aprendizaje autónomo. Recuerden que ya desde el título decía que era un proceso de evaluación formativo y autónomo. Y entonces introducimos la conjunción que sea necesaria antes del último propósito, que sería proponer las pautas para estructurar un proceso de evaluación formativo con el que se fomente un aprendizaje autónomo en los estudiantes. Si nos fijamos, hay una secuencia de ideas, exploro, voy a las cuestiones específicas profundizando y finalmente, como decía el título de mi investigación, estructuración de un proceso, pues finalmente con lo que yo investigue y los hallazgos que obtenga, voy a proponer esas pautas para estructurar el proceso. Así que esa secuencia de ideas debe estar. Yo no debí comenzar con proponer las pautas, después hacer la exploración y por último profundizar, porque realmente no tiene esa lógica. Así que nuestra lógica debe ir con nuestro pensamiento en el orden en que nuestra indagación debe ser, para que finalmente lleguemos a completar nuestro proceso investigativo. Si vemos esto en detalles, podemos ver el verbo explorar, podemos ver el foco de estudio, el proceso de evaluación del aprendizaje en los cursos del programa doctoral en educación, podemos ver los participantes que tendríamos los dos, estudiante y profesor, y finalmente la institución universitaria privada sería el escenario. Cuando tenemos un contexto, el contexto sería una connotación que no tiene un lugar físico. Así que la institución universitaria privada es un lugar físico, por eso lo llamamos escenario. Si hubiese sido un curso, una asignatura, un ambiente y demás, que estemos trabajando, por ejemplo, ambientes restrictivos, cosas así, pues ahí sí entraríamos en un contexto. Pero simplemente para que veamos el uso de los elementos como están.
Cuando observamos más abajo, los elementos no se van repitiendo para no hacer esto cargado, y como la oración comenzó en por y termina en estudiantes al final, no hace falta estar repitiendo constantemente los mismos elementos porque ya se han dicho en el primer propósito. Así que ese primer propósito es el que debe tener los 4 elementos. Y luego puedo hacer referencia, por ejemplo, a el proceso de evaluación. Ya yo sé que el proceso debe ser formativo y autónomo, pero si quiero detonar algo, pues puedo colocarle algo como en el segundo que dice un aprendizaje autónomo. Y luego puedo hablar de los estudiantes, los profesores, sin tener que referirme otra vez a lo que se está haciendo en la institución universitaria privada otra vez, etcétera. Si se fijan, los elementos se va jugando con ellos para que la oración quede y no quede redundante, pero que se entienda todo lo que se iba a realizar. Esto sería una exposición, por ejemplo, de un proceso investigativo cualitativo. Observen que los verbos, las acciones, me llevan a acciones que son más bien de indagación cualitativa. Explorar, profundizar y luego yo proponer algo con los hallazgos que encontré. Veamos ahora un ejemplo cuantitativo. Determinar el nivel de desarrollo de las inteligencias verbal lingüística, visual espacial y lógico matemática en los estudiantes de bachillerato en educación elemental en matemáticas de la Facultad de Educación de una institución universitaria de Puerto Rico. Es importante que tengamos algo claro aquí. Fíjese que la especificidad del lugar, tenemos que tener un punto aquí ético pendiente, porque en realidad no debemos identificar el sitio, por lo que puede ocurrir, sea positivo o negativo, no se identifica el lugar para, obviamente, los asuntos de privacidad, ¿no? No puedo decir la Facultad de Educación de una institución pública de Puerto Rico, porque la única facultad de educación que existe es la nuestra, aquí en Río Piedra. En los demás sitios hay departamentos y demás en las otras instituciones públicas, ¿no? En los demás recintos. Entonces ya se sabría que es aquí en Río Piedra. Si yo digo facultad de educación de una universidad o de una institución universitaria de Puerto Rico, hay varias y algunas le llaman facultad, otras le llaman escuela, pero bueno, no podríamos identificar con certeza qué es lo que hay ahí. Y el asunto del bachillerato en educación elemental en matemáticas también se ofrece en distintas instituciones universitarias que tampoco sabría yo de dónde estoy investigando. Simplemente por tenerlo ahí. Yo recuerdo estar en una investigación que la estudiante escribió, pues, de una institución pública de Puerto Rico, o sea, del oeste, perdón, del este de Puerto Rico. Entonces dijimos, pues es UPR Humacao. O sea, no podíamos decir eso. Entonces hubo que decir una institución universitaria de Puerto Rico para que no se viera de dónde era. Bueno, veamos ahí que está determinar el nivel de desarrollo. Ya vemos que el verbo me va llevando a una medición. En segundo lugar, me llevaría a auscultar su aprovechamiento. El verbo auscultar, bueno, si a usted no le gusta porque lo ve como más de descubrir el aprovechamiento y tal vez se puede simplemente verificar de alguna manera y utilizar otro verbo, pues se puede hacer, pero simplemente está aquí el ejemplo. Auscultar su aprovechamiento académico en los cursos de metodología y evaluación del aprendizaje y finalmente relacionar el nivel de desarrollo de las inteligencias, las 3 que tenemos ahí, con su aprovechamiento académico. La lógica aquí está en lo siguiente. Para poder llegar al tercero, que es el de relacionar variables, tendría yo que tener las 2 variables medidas. Así que tengo por un lado la variable de las inteligencias medida y por otro lado la variable del aprovechamiento académico. Defínalo usted como lo vaya a definir en su investigación. Teniendo ya las variables medidas, entonces puedo llegar al tercer propósito, que sería relacionar las variables. ¿Cómo se van a relacionar? Pues de dos en dos, como sea. Pero que sepa usted que no podemos comenzar con el asunto de relacionar directamente porque presumiríamos que tenemos las variables medidas y si no las tengo medidas, pues se me puede tergiversar la investigación un poco. Si vemos los elementos, volvemos otra vez con el verbo, vemos el foco de estudio, claro, vemos los participantes y finalmente el escenario. En este primero y luego si se fija vamos repitiendo
cositas, pero no necesariamente vamos repitiéndolo todo. ¿Por qué en el último se repite, por ejemplo, otra vez las variables con sus nombres? Para que tenga sentido la relación y que usted no diga, pues relacionar las dos variables anteriores. Quedaría un poco así como llevado a la imaginación y entonces no habría el sentido de volver a caer en tiempo en qué es lo que estamos relacionando. Como son elementos que están separados en una viñeta, están perfectamente diferenciables y son perfectamente legibles y entendibles. Así una persona que tal vez no sepa mucho de la investigación lo que está haciendo, pues puede ir aquí y dice, ah, pues mira, primero se hizo esto, segundo se hizo esto otro y luego se hizo esto otro. ¿Alguna duda con la redacción de propósitos por el momento? Pues continuamos. Damos el salto entonces ahora a las preguntas de investigación. Aquí nos vamos a detener un poquito y llegará un momento en que yo les voy a mostrar cómo del propósito lo traducimos a una pregunta o lo transformamos a una pregunta para que tengamos en cuenta la dirección que esto va teniendo y la relación que existe entre ambos elementos de una investigación para la dirección. Las preguntas, obviamente, con ellas es que nosotros propiciamos esa indagación que vamos a realizar. Así que los datos y la información que vamos a recopilar, de acuerdo con lo que dijimos en los propósitos, se concretiza ahora en las preguntas. Varias preguntas son necesarias. Hay veces que necesitamos una, dos, tres preguntas, dependiendo de lo que estamos haciendo, y hay veces necesitamos un poquito más, mientras más compliquemos la investigación. Pero estas preguntas, lo relevante es que no deben contestarse con poca información o con una sola palabra. De que las preguntas de sí o no, en inglés, yes, no questions, o preguntas que son de enumeración simple, donde está el problema, por ejemplo, cuáles son las partes de estas preguntas no se recomiendan. Las preguntas de investigación son preguntas que den paso a la elaboración de una respuesta. Y esa elaboración obviamente debe ser un poco más, digamos, cargada de información, por lo que los pronombres interrogativos que utilizamos, según recomiendan los autores que están ahí citados arriba, es qué y cómo. Esos serían los principales. Cuando ustedes leen los libros de investigación siempre hablan del what and how. En inglés le hablan del qué y del cómo. No se utiliza cuándo, dónde, no se utiliza cuáles tampoco, porque eso pues me lleva a una enumeración de elementos. Así que mayormente lo que hacemos es buscar la manera en que esto pueda desarrollar una respuesta más elaborada. El asunto del medio, que es un asunto más bien típico en nuestro contexto, hay otras personas de Latinoamérica que me las he encontrado en clase que me han dicho que nunca habían visto ese pronombre. Es una simplificación de cuánto, pero al acompañarlo con un participio o un adjetivo, me promueve la búsqueda de una información más elaborada. Por ejemplo, ¿cuán preparados están los psicólogos para atender, bla, bla, bla? Cuando tenemos eso ahí, ese participio de preparado me va diciendo, pues, cuán preparado está esa persona para atender. Y usted hace una indagación en torno a eso y le puede decir una buena respuesta elaborada. Si es un adjetivo, pues, por ejemplo, cuán eficaz es el método para. Es eficaz, también me va a decir cómo ha funcionado ese método y yo lo puedo también presentar en una respuesta elaborada. Finalmente tenemos el pronombre por qué, es bien específico, casi nunca usted lo va a ver en alguna investigación, porque es una investigación que se realiza luego de un proceso investigativo, luego que ha ocurrido algo. Yo te investigo, por ejemplo, y luego a buscar el por qué esto se da de esa manera. ¿Por qué hay una tendencia en puntuaciones altas? ¿Por qué las personas, por ejemplo, no están preparadas para ejercer esto? Entonces, debe haber completado un proceso ya de indagación y que ahí venga la pregunta de por qué. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, una investigación con métodos mixtos que tenga un diseño secuencial
Pues tal vez usted en la primera parte encontró y en la segunda parte de esa investigación es que podría utilizar el por qué. Pero esa pregunta vendría luego de haber analizado los datos o la información y encontrar resultados y hallazgos y de ahí que surja la nueva fase. Y que solamente en los secuenciales es que tiene sentido o cuando se realiza una investigación independiente que surge de un proceso investigativo anterior. Teniendo eso muy claro, pues entonces podemos ver que estos 4 pronombres interrogativos son los recomendados para que usted comience con sus preguntas. Me encantaría ver en adelante que los estudiantes pudieran, ¿verdad? Y las personas investigadoras que pudieran ver la importancia de utilizar estos 4 pronombres y no otros que me provean una respuesta no tan elaborada como lo que se espera. Y bueno, finalmente hay que decir que la estructura de las preguntas cambia según el enfoque metodológico. Y la mayoría de los investigadores esto lo desconoce porque hay autores que presentan esto y otros no. Y dependerá obviamente del autor que yo esté siguiendo. Así que les vamos a presentar ahora qué es lo que hacemos. En cuantitativo, cada propósito lo vamos a transformar en una pregunta y vamos a preservar los elementos de especificidad en cada una de las preguntas. Eso es lo que tiene distintivo cuantitativo. Siempre se repiten todos los mismos elementos en cada una de las preguntas porque cada pregunta ya denota un análisis estadístico específico y demás. Cuando hablamos en cualitativo, como es un poco más subjetivo el asunto, el propósito principal de los que yo tenga, ese propósito principal lo voy a transformar en la pregunta central. Y luego, con el resto de los propósitos, voy a redactar preguntas específicas. En la pregunta central sería en la que se preservan los elementos de especificidad. Así que de aquí podrían surgir de un propósito 2, 3 preguntas específicas porque son preguntas que van al detalle. A diferencia de las preguntas cuantitativas, que con cada propósito voy a hacer una pregunta. Esto se lo vamos a demostrar para que veamos cómo es que se transforma un propósito en una pregunta y cómo se ve la diferencia entre cuantitativo y cualitativo. Así que llegará en su momento en la presentación. Los elementos de especificidad, aquello que dijimos de foco de estudio, participantes, escenario, contexto, siempre van a estar inmersos en las preguntas. El verbo puede ser que cambie por otro verbo porque lo va a sustituir el pronombre interrogativo. Y ese pronombre interrogativo dará las bases para que luego se utilice tal vez otro verbo en medio de la pregunta, no necesariamente el verbo que yo tenía en el propósito, pero que es un verbo que tenga que ver con la medición o la indagación cualitativa que se esté haciendo. Y vamos acá. En cuantitativo tenemos preguntas de acuerdo con la indagación que estamos haciendo o la medición más bien, y esa medición luego tiene que ver con un análisis estadístico específico. Por eso es que las preguntas son descriptivas, de relación o de contraste. Y vamos a ver sus ejemplos luego para que observemos por qué es una pregunta descriptiva, por qué es de relación y por qué es de contraste. Son los posibles análisis estadísticos que se utilizan luego de hacer la medición que sea necesaria de acuerdo con lo que se iba a trabajar con el propósito en sí. Cuando hablamos en cualitativo, autores como Creswell y Getterman, Creswell y Plano, Creswell y Post, Creswell y Creswell, o sea que el factor común aquí es Creswell, el que nos presenta el asunto de esta distinción, que se realice siempre una pregunta central seguida de 4 a 6 preguntas específicas que se desprendan de esa pregunta. Y esas preguntas específicas van a ser temáticas o procesales. No se mezclan o las preguntas van a ser todas temáticas o todas van a ser procesales. Dependerá de la pregunta central, que es lo que se esté trabajando, si estamos viendo un proceso o estamos viendo sencillamente un asunto que puede trabajarse con distintos pequeños temas.
Y esto de la pregunta central y específica no necesariamente lo vamos a encontrar en autores como Macmillan o Hernández y Mendoza o cualquier otro autor que usted verifique, incluso de los cualitativos, a menos que citen a Creswell haciendo el asunto de la distinción de las preguntas. Luego vemos la pertinencia que tiene hacer eso. Y finalmente, en los métodos mixtos, las preguntas hay que separarlas, las cuantitativas a un lado, la cualitativa iría a otro lado con esta misma clasificación que vimos antes. Y finalmente, se ubican en el orden según el diseño que esté trabajando. Si es un diseño secuencial, pues primero irían las cuantitativas o las cualitativas, dependiendo cuál de los dos se utilice. Y si es un diseño convergente, estaríamos trabajando primero la parte de indagación con la que yo comenzaría en mi proceso investigativo. O sea que ahí pues cabría ver qué es lo que se va a hacer en esa investigación. Finalmente, tendríamos que redactar una pregunta mixta que englobe lo que son los datos y la información que se recopiló y que se pueda observar la utilidad de combinar los métodos en ese proceso investigativo. Las personas pues, muchas veces no saben esto y no hacen la pregunta mixta, no se observa la clasificación de central y específicas en lo cualitativo y todas las preguntas pareciera que son de un mismo tipo de preguntas cuantitativas. Entonces, ya que usted sale de este webinar, pues, puede tener una idea más clara de dónde buscar información, cómo aprenderlo a hacer y cómo mejorar esos procesos en adelante, para que sigamos unas nuevas líneas para distinguir las investigaciones de acuerdo con el enfoque que se utilice en cada una. Y veamos ahora los ejemplos. Una pregunta descriptiva, que por eso es que está la D aquí. En un momentito presentamos la pregunta que está por ahí en el chat. Vamos a ver el ejemplo. ¿Qué nivel de autoeficacia general y por componente del examen calificativo doctoral tienen los estudiantes que tomaron el examen en una institución universitaria de Puerto Rico? Cuando hablamos de nivel de autoeficacia, vemos que se hace una descripción, el nivel pues tal vez bajo, medio, alto. Autoeficacia es una variable. Ahí vemos que se haría una descripción estadística y si vemos los demás elementos, vemos que son estudiantes doctorales y están en una institución universitaria de Puerto Rico. Así que los tres elementos de especificidad están y el pronombre interrogativo que ya precede la pregunta. Si vemos el asunto, por ejemplo, la de contraste, que puede ser también una pregunta comparativa si la viéramos así, dice, ¿qué diferencia existe entre los resultados de una evaluación diferenciada y una evaluación tradicional en el proceso educativo de estudiantes de octavo grado en la asignatura de ciencias físicas de una escuela privada? Ya vimos los tres elementos, pero quiero que note que el contraste viene por la búsqueda de esa diferencia. ¿Qué diferencia existe entre? Y tenemos dos tipos de evaluación y vemos que pues, en un grupo de estudiantes se le evaluaría de una manera, otro de otra, y por tanto se contrastarían los resultados de la evaluación a ver si existe una diferencia significativa o no. Por eso es que se ve el asunto del contraste aquí, buscando la diferencia que hay entre esas mediciones. Otra forma de hacerlo sería así. ¿Cómo se comparan los profesores de facultades diversas de una institución universitaria privada respecto a su actitud hacia la formación pedagógica como requisito para ejercer como docentes? ¿Qué está pasando aquí? La medición que se está haciendo es actitud. Y luego vamos a comparar con la procedencia de ese profesor, a qué facultad pertenece y la actitud que tenga. Por eso es que se ve esa comparación o también el asunto del contraste cuando vemos la pregunta. Iríamos a buscar la actitud que tienen todos los profesores y ver cómo ellas difieren entre sí o son similares entre sí. Y finalmente, una de relación sería qué relación existe entre el aprovechamiento en matemáticas y el nivel de comprensión lectora de estudiantes de décimo grado de una región educativa de Puerto Rico. El asunto de la relación es simplemente relacionar una variable con otra, estadísticamente hablando, y por tanto aparece aquí qué relación existe. Ojo,
nosotros no deberíamos utilizar cómo es la relación porque estaría presumiendo que existe una relación y yo todavía no lo sé. Así que, ¿qué relación existe? Es lo más correcto porque yo puedo decir, existe una relación positiva, existe una relación negativa o existe una relación nula, que es decir, que no existe relación. Y por tanto, es más correcto decir qué relación existe a decir cómo es la relación que existe. Así que tendríamos que tener ese cuidado cuando utilicemos el pronombre interrogativo en la de relación. Viendo los cuatro ejemplos que tenemos aquí, podemos ver las tres clasificaciones de forma clara, porque cada una me va a llevar a un análisis estadístico necesario para poder dar respuesta a la pregunta. Una descripción estadística, un contraste de hipótesis, el que sea, y luego tendríamos una parte de relación estadística. Si vemos en cualitativo, con la presentación vamos a llegar a aclarar una de las preguntas que vi en el chat de cómo se veían las tres preguntas hechas. Así que ya veríamos las preguntas cuantitativas aparte, la que sea necesaria. Luego, ahora vamos a ver la parte cualitativa. Cuando sean preguntas temáticas, mi pregunta central puede ser la siguiente. ¿Cómo es la redacción de los estudiantes de 12º grado en un curso de español avanzado de una escuela privada de la zona rural desde las perspectivas de completitud y utilidad? Observen que la pregunta central debe ser abarcadora, que todos los elementos posibles de eso que estoy investigando, que es la redacción de los estudiantes, se pueda ver. Por eso dice completitud, utilidad, está el asunto del curso, está la parte donde está ubicada la escuela, todo debe estar ahí. Y empiezan las preguntas en las que he subrayado los pequeños temas que podrían verse como el asunto de temático. Los elementos de redacción que se enseñan en clase, en los que se demuestra dominio, los tipos de errores que se cometen y finalmente cómo los estudiantes ven el proceso de redacción desde su importancia. A pesar de que se dice la palabra proceso de redacción ahí al final, no estamos trabajando con unas preguntas procesales, porque estamos pensando en lo que se está haciendo en la redacción, no simplemente poniendo énfasis en los pasos específicos de cómo llevar a cabo el proceso, ¿bien? Así que, por lo tanto, vean los pequeños temitas ahí, lo que se enseña, lo que se domina, los errores y cómo los estudiantes ven el asunto de la utilidad que tiene esto, desde su importancia. Cuando la pregunta central tiene que ver con un propósito más ligado a la documentación de un proceso o argumentación acerca de un proceso, pues vemos el asunto de cómo la comunidad escolar de la Escuela Modelo de la Zona Rural de Puerto Rico implementó un plan para acción desde que entró a la clasificación de mejoramiento hasta que salió de la misma. Y veamos que en las preguntas está el proceso para atender ese asunto del plan para acción. Cómo se divulgó a la comunidad la noticia de que fueron clasificados en mejoramiento, cómo trabajó la comunidad para desarrollar lo que fue el plan para acción, qué actividades llevaron a cabo y finalmente qué resultados obtuvieron. Si se fijan, los pasos o las etapas de este proceso para atender el plan para acción, de acuerdo con la clasificación que tenían hasta que salieron de ella, se ve bien claro en las preguntas. El conjunto de preguntas me lleva a especificar los distintos pasos, etapas o fases que tiene el proceso que se está trabajando. Por eso es que las preguntas se pueden ver como procesales. Y así podemos ver la distinción entre unas y otras. En el caso de una investigación con métodos mixtos, tendríamos que ver que la parte cuantitativa, lo que se vaya a medir, se coloca aparte como pregunta cuantitativa, solita, si es una, si son dos. Luego pasaríamos a las preguntas que tengan que ver con la indagación cualitativa. Se coloca la pregunta central con las específicas que tengan que ver con esa pregunta central. Y finalmente se colocaría la pregunta mixta. Así que en esa investigación podríamos tener los tres tipos de preguntas perfectamente organizados. Así que vamos a ver ahora el asunto de, hay que resaltar que las preguntas no se mezclan, ¿bien? O se hace referencia a los subtemas como vimos aquí, o se hace en todas las preguntas referencia al proceso, pero no mezclamos las preguntas entre sí. Y veamos las preguntas mixtas. Ya les dijimos que se organizan según el tipo de diseño, ya los veremos en otro taller
de estos, los diseños y demás. Y que cuando el diseño es exploratorio, que comienza con quali y termina con quanti, la pregunta mixta que engloba podría ser cómo por medio de los resultados cuantitativos, que es la segunda fase, pueden generalizarse los hallazgos cualitativos, que son la primera fase. Y ahí se ven, engloban las dos cosas. Lo segundo, ¿y por qué no comenzó con lo primero y después fue lo segundo? Porque tiene sentido el secuencial exploratorio que usted haga una generalización de lo que encontró en la parte cualitativa. Y por eso es que usted comenzaría con la parte cuantitativa primero en la pregunta. ¿Cómo por medio de los resultados pueden generalizarse los hallazgos cualitativos? Otro ejemplo. ¿Qué variables emergen de la información cualitativa que no se identificaron de antemano y complementan la medición cuantitativa? Y usted dice, ¿y esto de dónde sale? Pues sencillamente, gente, muchas veces no sabemos qué medir o no tenemos las variables para hacer una medición y nos montamos en un diseño exploratorio para indagar cualitativamente acerca de las variables, identificarlas, definirlas y luego entonces proponer la construcción de un instrumento en la segunda fase y llevar a cabo la medición cuantitativa. Por eso es que dice aquí bien claro qué variables emergen de esa información cualitativa que usted no tenía antes, no tenía ese conocimiento. Y obviamente, con estas variables va a complementar la medición cuantitativa. Y que es una variable que le permite englobar el proceso investigativo completo que usted hizo y que tenga sentido el haber seleccionado ese tipo de diseño mixto. Si hacemos un diseño, por ejemplo, explicativo, sería al revés. Comenzamos con lo cuantitativo y luego seguimos con lo cualitativo. ¿En qué forma la información cualitativa facilita la explicación de los resultados cuantitativos? Por eso se llama explicativo, porque usted va a tratar de encontrar una explicación cualitativa acerca de los resultados cuantitativos. Así que el sentido de la pregunta está muy bien. Si observamos aquí, por ejemplo, que se añade la preposición en qué forma no les resta al pronombre interrogativo, simplemente para que se vea la manera en que estamos buscando que la información cualitativa facilita. Y entonces la forma correcta de decirlo sería en qué forma esto sucede. Pero sigue el pronombre que teniendo su importancia. ¿Cómo los sujetos que tienen niveles más altos de percepción acerca de la evaluación del aprendizaje estructuran el proceso evaluativo? Y usted dice, ¿cómo así? Pues esto es una investigación en la que se hizo una medición acerca de la percepción de la evaluación del aprendizaje y se supone que las personas que tienen una percepción más alta, pues yo quiero cualitativamente observar cómo estructuran el proceso evaluativo. Y te dice, esto es un poco como complejo, ¿no? Pues sí, es complejo, pero es la manera en que yo le digo al lector que yo como investigador sé lo que estoy haciendo, que yo como investigador le estoy otorgando sentido al uso de los diseños correctamente. Y esta es la manera de presentarlo. Claro, estos no son los únicos ejemplos. Podríamos tener más, pero que el sentido de la secuencia en la indagación no se pierda. Así que esta sería como que la pregunta de cierre. Si vemos un diseño convergente, por ejemplo, cómo convergen los datos cuantitativos y la información cualitativa en torno al desarrollo del liderazgo social en la comunidad bajo estudio. Pues sencillamente usted hizo dos indagaciones, una cuantitativa, una cualitativa, y ahora vamos a ver cómo entre las dos otorgan sentido a lo que yo hice. Y quiero saber cómo ese nivel de desarrollo del liderazgo social se ve de forma cuantitativa y cualitativa. Y tengo que tener una pregunta para que me lo pueda unir. Al final, ¿cómo los hallazgos de las entrevistas sustentan los resultados que se obtienen por medio de la encuesta acerca del rendimiento académico y deportivo? Pues no es tan solamente medir el rendimiento académico y deportivo por un lado, sino que cuando yo entrevisto a los deportistas, que me sepan decir cómo ellos mezclan lo académico y lo deportivo y que se pueda ver el asunto relevante entre lo que me dice la medición y lo que la indagación cualitativa me complementa.
Y ahí se ve lo convergente entre los métodos. Un diseño que también utilizamos en investigación con métodos mixtos es la investigación en acción. Así que cuando trabajamos en investigación en acción, pues tendríamos que documentar acerca de la acción que está pasando, ¿no? Pues cómo los hallazgos cualitativos, como con ellos se añade entendimiento al valor añadido por la participación en las actividades del plan para acción implementado. Sabemos que el plan para acción implementado es una manipulación de variables, ahí estaría la parte cuantitativa de la investigación, y los hallazgos cualitativos, que sería una indagación más bien con observación, entrevista, grupo focal acerca del proceso que se llevó a cabo, pues cómo esos hallazgos cualitativos añaden entendimiento a ese valor añadido por participar de las actividades del plan. ¿Traté de minimizar el problema que estaba buscando? Sí, pero ¿cómo fue? Pues aquí está el complemento, cualitativo con cuantitativo. Y otra más, ¿de qué manera los hallazgos cualitativos facilitan la descripción del proceso de intervención con estudiantes adultos al utilizar un proceso de enseñanza híbrido? El proceso de enseñanza híbrido era parte del plan para acción y luego entonces, como esa descripción del proceso de forma cualitativa, los estudiantes pues hacen que se vea pertinente o no pertinente, que eso es buena, eficaz, como sea. Y ahí se ve bien clara la pertinencia de cada uno. La persona que preguntó de que cómo se presentaban las preguntas, volvemos al asunto. Usted tiene un tipo de diseño mixto, sea secuencial, sea convergente o, por ejemplo, con la investigación en acción, vea la lógica de las partes que son cuantitativas, las partes que son cualitativas. Desde los propósitos, usted ya separaba los propósitos y se veía un propósito cuantitativo, un propósito cuantitativo, pues con el propósito cuantitativo lo transforma en pregunta cuantitativa, la parte que sea cualitativa en sus propósitos, elige el principal, lo coloca como pregunta central y luego con el resto de propósitos que tengan que ver con ese, redacta las preguntas específicas y finalmente propone una pregunta mixta que englobe tanto la parte cuantitativa con la cualitativa y ya tiene las tres partes de las preguntas de investigación para una investigación con métodos mixtos. Antes de seguir, ¿alguna otra duda? Sí, tenemos una pregunta por parte de Cristina Martínez. Si gustas abrir tu micrófono. Hola, buenas. Tenía una Hola. pregunta. Si estás intentando hacer un proyecto o una investigación sobre el aprendizaje estudiantil basado en una parte cuantitativa, ¿no? Porque es avalúo, pero también lo quieres triangular con entrevistas a estudiantes para saber sus perspectivas sobre el proceso de aprendizaje y en concreto específicos ejercicios de la clase, sería, en ese caso, sería convergente o investigación en acción, porque yo pensaba, ¿no? Que es más investigación en acción en el sentido de que también la profesora va a ser parte de la evaluación en sí, pero no me queda claro, por eso prefería preguntarle. Ok, gracias. La pregunta va dirigida a que usted debe verificar si lo que está haciendo como parte de esa evaluación es una manera de minimizar una dificultad que había específica, digamos, en el salón de clase en ese caso. Si es así y usted diseñó un plan para que a través de la evaluación se minimicen las dificultades que sean y se obtenga un mejor aprendizaje, digamos, pues eso es claramente una investigación en acción, porque la acción va ligada a minimizar la dificultad que está. Si simplemente usted está indagando acerca de qué ocurre cuando se evalúa así de esta manera y qué piensa el estudiante, y no estamos tratando de minimizar ningún problema específico con una acción, entonces sería un estudio convergente. O sea que la diferencia está en la acción que usted realiza, si es para minimizar el problema que está de base o no. Si es simplemente para indagar y entender y saber más del problema, es un estudio convergente. Si la indagación como tal es parte de un proceso de intervención que usted tiene claro y hay un plan establecido para minimizar un efecto, digamos, negativo que tiene por ahí con el aprendizaje en el proceso de evaluación, ese plan entonces sería una acción específica, pues investigación en acción. Así que En, todo en mi dependerá.
En mi caso, en este proyecto concretamente, no es que haya un problema que yo quiera minimizar, pero sí quería potenciar, ¿no?, el aprendizaje de los estudiantes con un sistema de aprendizaje cíclico, de revisiones cíclicas. O sea, si quiero observar si si funciona mejor que antes o no, pero por eso yo pensaba que era investigación en acción, pero eh, no me queda tan claro. En el caso de intentar, o sea, no es que anteriormente había un problema, sino que simplemente es un formato nuevo para, o metodología nueva para potenciar el aprendizaje, ¿no? Ahí estamos Entonces, viendo cómo funciona. sí, estamos Pues viendo si sí, funciona o si funciona mejor que antes, pero no es que antes hubiera un problema en sí. eh, no sé si me estoy explicando bien. sí, sí, lo tengo, lo tengo. A ver, porque muchas veces traemos temas o métodos nuevos para ponerlos a ver, a prueba incluso, pues como dicen por ahí en el chat, podría ser un asunto con una modalidad, digamos, cuasi experimental y demás, para ver qué pasa con lo que había antes y con lo que se está trayendo como nuevo. Pero en realidad, el asunto de la investigación en acción, cuando la planteamos desde un principio, desde sus orígenes, era para atender problemas sociales y siempre se llevaba a cabo una acción para ver cómo ese problema social se disminuía y la investigación básicamente era para promover la acción y luego investigar qué pasó con la acción. Por eso es que están las dos. Si simplemente estoy viendo, porque usted ve que no hay un problema de base, simplemente que se está poniendo a prueba y usted quiere documentar a ver qué ocurre, pues estaríamos en un diseño convergente. Vemos la parte cuantitativa con la medición que haga con el método nuevo y luego puede indagar cualitativamente acerca de cómo se está llevando a cabo, cómo el maestro lo lleva a cabo, qué el estudiante tal vez piensa, cómo aprende mejor o no aprende mejor, qué cosas se reflejan con este nuevo método y ya está. De que veríamos, yo lo vería como algo más bien un diseño convergente. En Ok, el caso de que gracias. usted vaya a poner a prueba algo específico, entonces sería investigación en acción. Ok, mil gracias. Muy bien, a la orden. Entonces, los que han preguntado, por ejemplo, si es cuasi experimental, si es experimental, esos son diseños cuantitativos, pero en la investigación con métodos mixtos podríamos incluir una modalidad dentro de. Así que si usted tiene, por ejemplo, un diseño de investigación en acción en el que va a poner a prueba algo para minimizar, en ese caso, un problema, pues podría tener una modalidad dentro de esa indagación que fuera cuasi experimental. Un grupo control, un grupo experimental y obviamente en el grupo experimental pondríamos a prueba el método nuevo en comparación con el grupo tradicional. Y sigue siendo investigación en acción porque estoy tratando de proponer algo para minimizar el problema que tengo de base. En el caso de que yo no tenga nada que ver con el asunto de poner a prueba el método y que no me interese la investigación en acción, simplemente es que yo quiero poner a prueba el método de forma independiente, como el caso de Cristina, si mal no recuerdo que era el nombre, pues sencillamente podríamos montarnos en un diseño que fuera tal vez convergente y lo mismo, con una modalidad cuasi experimental para poner a prueba cuando se deja de forma tradicional y cuando traemos lo nuevo. Que no lo quiero hacer así y no lo quiero hacer, por ejemplo, con métodos mixtos, simplemente quiero ver cómo funciona cuantitativamente, pues entonces nos meteríamos únicamente en un diseño cuasi experimental, por ponerles ese ejemplo. Pero eso lo queremos viendo en los 3 webinars que faltan. Vamos a trabajar con los diseños y qué se hace en cada diseño y qué sentido tiene utilizar cada diseño. Y ahí veremos ver estos ejemplos nuevamente para que tengamos más claridad. Pero gracias por la pregunta para que puedan distinguir entre convergente e investigación en acción. ¿Alguna otra pregunta? Presumo que no. Pues seguimos entonces. Veamos ahora cómo se pasa de un propósito a una pregunta directamente. Cuando trabajamos en cuantitativo, mi propósito sería determinar el nivel de desarrollo de las inteligencias, como esto es uno de los ejemplos que vimos antes, de la inteligencia verbal lingüística, visual espacial, lógica matemática en los estudiantes de bachillerato y todo en la frase completa. Ese propósito, ¿cómo lo transformaríamos en una pregunta? Por ejemplo, ¿qué nivel de desarrollo de las inteligencias tal? Y el verbo comenzaría aquí. ¿Tienen los estudiantes de y seguimos con los demás elementos de
especificidad que teníamos en el propósito. Si se fijan, el verbo determinar ya no se utilizaría, se sustituye por el pronombre que, y entonces añadiríamos el verbo tienen después de las variables para que pudiéramos ver quién tiene eso, qué nivel de desarrollo. Si seguimos, por ejemplo, a auscultar su aprovechamiento académico en los cursos de metodología, pues cómo es el aprovechamiento académico de los estudiantes, y en cuantitativo siempre repetimos todos los elementos por la pregunta para que denote la completitud en cada pregunta y que dé paso al análisis estadístico completo también. Así que cambiamos a auscultar por cómo es el aprovechamiento, ya dice cómo es, pues entonces ya el verbo está ahí y sigue todo el resto de los elementos que están ahí en el propósito. Finalmente dice relacionar el nivel de desarrollo de las inteligencias con el aprovechamiento académico. Pues tendríamos aquí qué relación existe entre el desarrollo de tal cosa y de los estudiantes de bachillerato de educación de una institución completo, para que lo vean, y su aprovechamiento académico en los cursos de metodología y enseñanza de la evaluación del aprendizaje. Así que vean cómo en cuantitativo, digamos que es un poco más sencillo porque directamente pasamos de un propósito a cada pregunta. Y cada propósito necesita una pregunta de investigación con todos los elementos como se tienen ahí para no perder la consistencia de ellos. Ahora bien, si vemos el asunto de cualitativo, vemos los propósitos. Por ejemplo, explorar cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación del aprendizaje en los cursos del programa doctoral, profundizar en torno a las prácticas y técnicas y proponer las pautas. Esta persona que está haciendo esta investigación entiende que su propósito principal no es tan solo explorar ni profundizar, sino es proponer las pautas para dar esa estructura a cómo debe ser el proceso. Eso es lo más relevante de su investigación, de acuerdo con la subjetividad cualitativa. Así que propone esa pregunta como pregunta central. ¿Qué pautas pueden proponerse para estructurar un proceso de evaluación continuo en el que se fomente un aprendizaje autónomo en los estudiantes del programa doctoral en educación de una universidad privada? ¿Por qué dice que sea continuo? Porque decía allí que era formativo en algún lado, en los propósitos. Así que básicamente están las palabras ahí, están todos los elementos, y la aportación de esta investigación está ligada a estructurar el proceso gracias a las pautas que voy a identificar con la investigación. Las preguntas específicas entonces deben surgir de los otros propósitos. Con el primer propósito, que es explorar cómo se está llevando a cabo el proceso, pueden salir estas dos preguntas: cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación en los cursos y en qué aspectos del proceso educativo los profesores ponen énfasis al evaluar el aprendizaje. Las dos tienen que ver con explorar cómo se lleva a cabo el proceso. Así que estamos viendo ahí. Si alguien podría añadir otra, por ejemplo, porque dice allí desde la perspectiva del estudiante y del profesor, y usted entiende que los estudiantes no están aquí de forma explícita, pues podríamos tener incluso una tercera pregunta: ¿qué los estudiantes opinan acerca del proceso de evaluación que se realiza con ellos, por ejemplo? Y las otras tres preguntas que planteamos aquí tienen que ver con la profundización en torno a las prácticas y técnicas. Pues, ¿qué prácticas y técnicas se utilizan para evaluar? ¿Cómo se utilizan estas prácticas y técnicas? Y precisamente, ¿qué expresan los estudiantes acerca de la evaluación? Y usted dice, pues aquí aparecieron los estudiantes. Claro, aparecieron aquí porque ya se está diciendo en profundidad cómo están siendo las prácticas. Así que la persona que interesaba obtener los estudiantes más arriba podría haber hecho la pregunta de una manera diferente. Recordamos lo siguiente: en cualitativo la subjetividad tiene un protagonismo y por tanto el punto específico que le dé digamos, o el énfasis específico que le dé el investigador prima aquí en cómo yo presento mis preguntas y mis propósitos, porque la investigación la está haciendo desde su interés. Y tal vez otra persona podría investigar acerca de lo mismo y darle un punto de vista diferente al asunto, o un giro a el énfasis que se está dando en esa investigación. Pero yo lo que quiero es que ustedes observen que ahora no es de cada propósito sale una pregunta como en cuantitativo, sino el propósito principal se transforma en pregunta central y del resto de propósitos surgen preguntas específicas que puedan
ayudar a contestar a su vez la pregunta central. Finalmente, con yo saber cómo se lleva a cabo el proceso, los aspectos que los profesores llevan a cabo, lo que expresan los estudiantes y cómo se utilizan las prácticas y las técnicas, de ahí yo voy a encontrar unos hallazgos específicos y como especialista en esa área y en la investigación, voy a proponer las pautas que deben seguirse para promover una evaluación que sea continua, formativa y que promueva un aprendizaje autónomo en los estudiantes. Y eso sería básicamente el asunto de cómo transformar las preguntas a preguntas de investigación, los propósitos a preguntas de investigación. ¿Alguna duda con lo que acabo de presentar? Pues entonces damos el salto a las hipótesis. Cuando hablamos de hipótesis, solamente nos centramos en investigación cuantitativa y es investigación cuantitativa que requiere una inferencia estadística. Así que cuando hablamos de inferencia estadística es porque vamos a hacer una inferencia finalmente de esa interpretación que haga de los resultados. Así que no siempre hago eso. Y no en investigación cualitativa no se hace inferencia de este tipo de estadística. Así que solamente haríamos hipótesis cuando apliquen una investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque la hipótesis es básicamente una explicación tentativa acerca de lo que estoy investigando. Al ser una explicación tentativa, obviamente, le podemos decir que sea como una respuesta provisional a la pregunta de investigación, pero dependerá del diseño y el alcance del estudio. Y usted dice, ahora nos están mezclando diseño, alcance, propósitos, ¿qué es esto? Pues mire, el diseño básicamente es la estructura que va a llevar la investigación con el énfasis. Los diseños tienen su nombrecito para que se vea el plan que se va a llevar a cabo. Ahí está el diseño descriptivo, el comparativo, el correlacionar, el causal comparativo y los diseños experimentales. Solamente en el diseño descriptivo es el que no se acostumbra llevar a cabo hipótesis, porque se describen las cosas estadísticamente tal cual y yo no voy a predecir nada. En los demás, que se pudiera predecir acerca de la diferencia entre grupos, acerca de la relación entre variables, acerca de la efectividad o no de algún tratamiento que se dé en la parte experimental, pues ahí sí cabría hacer una explicación. El alcance está muy ligado con esto. Cuando el alcance es simplemente exploratorio o descriptivo, no suele haber una hipótesis, pero cuando el alcance es correlacional o incluso causal, pues entonces sí tendemos a hacer una explicación tentativa acerca de lo que voy a encontrar. Por eso es interesante que yo tenga en cuenta de que esto solamente se utiliza en cuantitativo, por si yo utilizo métodos mixtos y en esa parte cuantitativa de los métodos mixtos es que se realiza una inferencia estadística, pues ahí cabría también llevar a cabo una hipótesis. De lo contrario, si solamente comparativo, perdón, descriptivo, pues no sería tan necesario. Otra cuestión importante en la hipótesis es la revisión de literatura. Cuando hablamos en cuantitativo, la literatura tiene un rol muy importante al inicio de mi investigación. Yo tengo que saber acerca de las variables, la medición que se va a hacer de esas variables, cómo se ha medido antes, con qué instrumento, en qué contexto, con qué sujetos, si voy a hacer manipulación de variables, en cuáles son los periodos, los tiempos, los recursos que se utilizan, qué resultados se obtienen cuando se hace aquí, qué control de variables hay que tener. Y en el caso del conjunto de toda esta información, me va a ayudar a hacer una predicción más certera. Si va a haber diferencia entre los grupos, si va a haber un desempeño mejor cuando se utiliza tal método, si la relación de las variables va a ser positiva, si va a ser negativa, o si simplemente vamos a encontrar relación entre variables sin saber la dirección de antemano. Si voy a encontrar una relación causa y efecto, pues cómo va a ser esa relación. O sea, todo esto me va a ayudar la literatura. ¿Por qué? Porque yo debo saber de antemano qué va a pasar con mi investigación. De ahí yo saco cómo yo lo voy a hacer en mi investigación. Y por tanto, voy a llegar a hacer una inferencia con mayor certeza.
Por eso siempre decimos que la investigación cuantitativa, la revisión de literaturas al inicio, es muy importante para poder entonces delimitar lo que sigue ahí en adelante. Cuando trabajamos, por ejemplo, las hipótesis, tenemos 3 tipos de hipótesis. La hipótesis clásica es la hipótesis nula, porque es la hipótesis con la que asociamos nuestra hipótesis de investigación con la hipótesis nula estadística. La mayoría de la gente que investiga de forma cuantitativa le encanta utilizar este tipo de hipótesis porque es una hipótesis que se traduce directamente a la hipótesis nula estadística, que es a la hipótesis a la que se hace referencia en las conclusiones. Así que es la clásica, es la hipótesis que es una negación. Bien, no existe una diferencia entre grupos o no existe una relación de variables directa. Así que esa hipótesis nula, cuando nosotros la hacemos como hipótesis de investigación, la tenemos que hacer narrativa. No hay diferencia significativa entre los efectos de las señales verbales, las recompensas y el no refuerzo en términos de la interacción social para niños con autismo y sus hermanos. Bueno, esta la saqué yo de una investigación, está muy bonita. No me pregunten nada acerca de autismo y estas cosas porque no es mi área de especialidad, pero yo lo que quiero es que vea el inicio. No hay diferencia significativa. La palabra no tiene que estar porque es una negación, la hipótesis nula. Y el asunto de significativo, siempre colocamos esa palabra porque se asocia con la significación estadística. Así que teniendo en cuenta eso, siempre vamos a decir no hay diferencia significativa, existe diferencia significativa, significativamente se encontrará esto, aumentará, disminuirá, cambiará. Siempre esa palabra debe estar ahí apoyando el asunto de ese análisis estadístico. Cuando yo tengo suficiente revisión de literatura y yo puedo afirmar la dirección hacia donde van mis resultados, yo puedo hacer una hipótesis direccional. Es una hipótesis que, claro, es muy contundente y tiene que tener mucha revisión de literatura para usted saber con certeza que cuando usted manipulará la variable o cuando tendrá estas variables relacionadas con otras, va a encontrar esta dirección, va a encontrar esta relación entre variables, va a encontrar este tipo de diferencias, va a haber un aumento, va a haber una diferencia marcada o va a haber una relación inversa entre las variables. Esto se redactaría de esta manera. Los estudiantes que se expongan a un proceso de evaluación diversificado tendrán un aprovechamiento significativamente mayor en la asignatura de ciencias físicas en comparación con los estudiantes que tienen un proceso de evaluación tradicional. Aquí vemos que tenemos un diseño, digamos, cuasi experimental, por no decirle que es experimental puro porque no lo sé con certeza, pero en este caso vemos que hay un grupo control, que es el tradicional, un grupo experimental, que serían los que tienen el proceso de evaluación diversificado, y el aprovechamiento de los estudiantes va a ser significativamente mayor. La pregunta que nos hizo la compañera anteriormente, de si ella está poniendo a prueba ese nuevo método para evaluación y estamos viendo si hay mejores resultados o no, respecto a lo que veíamos con aprovechamiento, aprendizaje y demás, pues esta podría ser, si encontramos suficiente literatura de que eso cuando se utiliza está así, pues estaría significativamente mayor. O sea, la diferencia que hay con lo nuevo, usted espera que sea mucho mejor que lo tradicional o lo que se estaba utilizando antes. Por el lado contrario, si yo sé que va a haber un cambio, pero no sé la dirección que va a tomar porque la literatura que yo he revisado no es consistente en torno a los posibles resultados, yo sé que va a haber un cambio, por ejemplo, o yo sé que va a haber una relación entre variables, pero no sé en qué dirección va. Pues la hipótesis se redactaría de forma no direccional. Sería una hipótesis más discreta, más comedida, para que usted no entre en una suposición o una respuesta provisional errónea de antemano, errada porque usted no tiene la literatura necesaria. Así que el aprovechamiento en la asignatura de ciencias físicas, que sería la misma que estamos anteriormente, pero escrita de una manera diferente, de los estudiantes que se ponen a un proceso de evaluación diversificado, será significativamente distinto al de los estudiantes que tengan una evaluación tradicional.
Fíjense que es una manera de decirlo, como dijimos, comedida. Será significativamente distinto. ¿Va a haber un cambio? Sí, yo espero que haya un cambio, pero no tengo la certeza si el cambio va a ser mayor o menor, si la diferencia va a ser muy marcada, si la relación entre las variables va a suponer que es una dirección positiva o negativa. Así que teniendo claro el asunto de las hipótesis, cuando sea necesario, usted hace la expresión que tenga que ver con la pregunta. En este caso, todas las que están aquí son preguntas, digamos, de contraste. Entonces, porque estamos viendo que en una pregunta descriptiva no tiene sentido hacer una hipótesis, porque se va a describir lo que hay, lo que se encuentra, pero en este caso que ya hay una comparación de variables, pues aquí se puede ver bien claro la forma de expresar la hipótesis de tres maneras diferentes. Dependerá si usted quiere la clásica, asociada con la investigación cuantitativa en sentido de análisis cuantitativo, estadístico, si tiene mucha literatura contundente y, digamos, consistente en torno a la dirección que va a tomar su investigación, al final con los resultados, o si la literatura sabemos que hay cambios, pero los cambios no son ni contundentes ni consistentes y por tanto usted no tiene la certeza. Así que puede dejarse en no direccional. ¿Alguna duda con las hipótesis? Muy bien, bueno, esto es algo que es bien específico, así que si no tenemos eso, pues nada, no hay problema porque cuando nos topemos con ella podríamos repasar rapidito. Y nos quedamos con la parte final ya del webinar, que tiene que ver con la definición de variables, factores, conceptos, todo lo que sea necesario definir. Las definiciones es algo crucial en la investigación, digamos al principio, pero no tanto así en los tipos de investigación. En cuantitativo ya vimos, acabamos de ver el ejemplo, que la literatura es bien importante al principio porque nos otorga dirección a seguir, certeza en la predicción, nos otorga certeza en la medición. Pero cuando hablamos de cualitativo, simplemente las definiciones iniciales nos dirigen en ese proceso preliminar. Pero luego en el transcurso de la investigación tal vez yo encuentre unas nuevas definiciones que sean más reales y adaptadas a lo que fue la investigación que estoy realizando. Y el entendimiento de la credibilidad en que los participantes son los que me dan la información, ¿no? Y son los que otorgan ese significado y desde ahí yo parto. Pues por tanto, cuando yo tengo definiciones que trabajar, se supone que es simplemente para dirigir el pensamiento de quien lee la investigación y sepa de qué estamos investigando. Hay unas variables que se pueden definir desde el principio, incluso se puede ver cómo se van a medir y demás, cuál es la independiente, cuál es la dependiente, cuáles son las variables controladas y todas esas cosas se van definiendo en cuantitativo. Pero en cualitativo no hablamos de variables, hablamos de factores y de fenómeno central. Entonces, esa F mayúscula que significaría fenómeno central, se ve a su vez afectada por los 4 factores que están alrededor de ella. Pero a su vez, ese fenómeno central afecta a cada uno de los factores. Y en torno a eso es que va mi investigación. Pues yo tendría que definir cuál es mi fenómeno central, definir cuáles son los factores, para que las personas que leen mi investigación entiendan de qué va lo que se está investigando. Obviamente yo como investigador lo voy a entender de antemano para poder dirigir mi proceso. Pero en ese caso, nosotros tendríamos que trabajar de alguna forma dirigida hacia esas definiciones que yo voy a plantear. Y entonces, me voy a encontrar variables en cuantitativos, factores en cualitativo y conceptos me los voy a encontrar en cualquiera de los dos. Puede haber conceptos que no sean ni variables ni factores, pero sean conceptos relevantes a la investigación y yo los tenga que presentar definidos. Y luego, en el caso de las variables, la parte operativa tiene que estar presente también. Ejemplo, por ejemplo, ¿qué cosas se definen? Yo puedo definir contextos o lugares como ambiente restrictivo, plantel escolar, hogar, comunidad, ambientes de aprendizaje, recursos, recursos humanos, didácticos, tecnológicos, pues yo podría definir lo que es maestro, comunidad escolar, estrategias, técnicas, tecnología asistida,
aspectos o constructos como cosas que se miden: actitud, percepción, aprendizaje, inteligencia, socialización, convivencia, maltrato, interés ocupacional, y procesos de enseñanza, de evaluación, assessment, seguimiento, supervisión, consejería, terapia, mercadeo. O sea, cualquiera de estas cosas que estemos aquí trabajando, que sea necesaria que yo entienda y haga entender para que mi investigación entonces se pueda llevar a cabo bien. En la investigación cuantitativa tenemos dos cosas para definir: variables y conceptos. Las variables solemos definirlas de forma real y operativa. La forma real, obviamente, es la acepción que tiene ese concepto como tal cuando se considera variable. Y luego, la forma operativa viene siendo en cómo yo voy a medir esa variable. Así que una definición real viene siendo esa definición genérica de la variable, como se conoce la variable en sí. Y luego, pues nada, vamos a ver lo que es la esencia de la variable sin quitarle su mayor rigor. Y luego vamos a dar una definición operativa en la que voy a decir cómo se observará o se recopilarán datos para esa variable, es decir, cómo se medirá la variable. Y en este caso, el lector puede entender de dónde salió la medición. Si usted habla de actitud, por ejemplo, usted puede definir de forma real qué es actitud, y luego la actitud hacia algo, que es lo que usted está midiendo en su investigación, cómo lo va a hacer. Con un cuestionario a través de estas preguntas, y las preguntas serán dirigidas a esto. Y así la persona puede observar bien. Luego, finalmente, los conceptos que no sean variables se van a definir de forma teórica conceptual, y usted utiliza la acepción que sea necesaria, sea de un diccionario especializado, del diccionario de base de la Real Academia, o como sea. Pero lo importante es que se entienda la acepción que yo voy a utilizar en mi investigación. Y veamos ejemplos. Una variable, una definición real, por ejemplo, calidad de la enseñanza. Y ahí tenemos una definición. Es un libro especializado de calidad de enseñanza, y este autor, López Camps, pues básicamente me dijo lo siguiente: desde el punto de vista pedagógico, la calidad se observa como la eficacia de un sistema formativo. Es decir, cómo aprenden las personas y cómo aplican lo que aprenden, y hay que poner énfasis en la optimización del aprendizaje. Eso sería una definición real, pero luego, ¿cómo yo voy a medir eso? Pues en esta investigación se pondrá mayor énfasis en este aspecto desde el desempeño del profesor. O sea que el profesor es el que me va a dar la clave. Con él es el que yo voy a investigar, y me va a decir la formación pedagógica que éste posee, que eso lo voy a medir, y tal vez los recursos que sean necesarios para que se dé el aprendizaje en lo que él realiza. Esto se observará por medio de la eficacia de las prácticas que realiza en clase para promover el aprendizaje. Si él utiliza esta y esta práctica, ¿cuán eficaz es esa práctica? Pues esa medición de la formación pedagógica que él tenga, más la eficacia de las prácticas, es lo que me va a dar la calidad de la enseñanza con ese profesor X. Claro, esto está escrito aquí, luego usted tiene que ponerlo en concreto para saber qué prácticas va a utilizar, qué se va a fijar de esas prácticas, si son luego las puntuaciones que obtienen los estudiantes o lo que logran los estudiantes al hacer la tarea, o específicamente como sea. Bien, pero que está escrito aquí de alguna forma. La mayoría de la gente no me las va a dividir así en la área de definiciones. Lo que van a hacer es que las van a unir las dos. Comienzan definiendo lo que es calidad de la enseñanza, y ahí mismo, luego de la palabra aprendizaje, encriptan lo que es. En esta investigación se pondrá mayor énfasis y tendríamos una definición completa entre las dos. Así es como mayormente lo vamos a encontrar. Y luego, el concepto, si estamos hablando de calidad, si se fija, ya desde el principio de la definición decía: la calidad se observa como la eficacia del sistema formativo, porque era de la enseñanza. Si vamos a la Real Academia, le dice bien claro que la calidad es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes en algo que permiten juzgar su valor, que lo podemos ver con ese asunto de la eficacia, como decía arriba. Y es para que se vea la concordancia entre lo que yo estoy haciendo en mi investigación con los conceptos y las variables que estoy utilizando. Si me voy por el punto de vista cualitativo, en cualitativo
todas las definiciones se realizan, sean de factores o sean de conceptos, se realizan de forma teórica conceptual. ¿Por qué? Porque dijimos que esto es un inicio. La investigación me va a dirigir la indagación, esa definición preliminar que yo tengo, pero luego desde los hallazgos yo puedo reformular los significados. Si ese es uno de mis propósitos también de mi investigación, bien, que puede ser que me quede con la misma definición del principio porque no encontré nada nuevo, o como puede ser que la perfeccione. Lo interesante de esto es para qué utilizamos las definiciones, y nosotros en cualitativo vamos a partir para poder hacer preguntas asertivas, para poder hacer observaciones asertivas o análisis de documentos o artefactos de forma asertiva. Cuando vemos aquí, la definición que tal vez era la definición real cuantitativa, en cualitativo pasaría a ser una definición teórico-conceptual, porque yo puedo buscar un libro especializado, un diccionario especializado, una literatura especializada para poner definición a el concepto que yo estoy trabajando o al factor que yo estoy trabajando con el asunto del fenómeno central. Así que en ese caso, las acepciones y demás que yo estoy trabajando con ellas, pues sería la mejor manera de presentarlas. ¿Qué es lo principal aquí? Pues básicamente que yo pueda decirle al lector a qué yo estoy investigando, cómo lo estoy haciendo, a qué me refiero cuando hablo acerca de tal cosa y que se pueda entender todo el proceso investigativo. Sin más, básicamente con esto terminaríamos la exposición de hoy. Aquí están las referencias. Si hay alguna pregunta acerca de esta parte final de las definiciones, dudas, preguntas de cualquiera de las partes que se vieron hoy. Ajá, David. Saludos. Hola. Sí, es que estoy pensando en el concepto de historiografía y cómo en la diferentes investigaciones, particularmente en la cualitativa, el investigador le da una visión o un sesgo a la investigación que no necesariamente, como digo, que no pasa como en la cuantitativa, o sea, el sesgo o la dirección de la investigación se la va a dar el investigador. Entonces, esas definiciones van a depender de ese sesgo. Claro, porque el interés que tiene ese historiador en ese caso es hacer esa historia desde el punto de vista que la va a presentar y va a presentar definiciones que tengan que ver con ella. Y luego, si otra persona, otro historiador quisiera presentar la misma historia desde otro punto de vista, igualmente válido, lo va a hacer. No lo veamos como una cosa, digamos, del todo negativa, como que se parcializa y demás, Ajá. sino más bien que el énfasis que quiere presentar ese historiador es en esto. Y esta parte de la historia es la que voy a resaltar, y esta es la parte de la historia que voy a presentar y voy a indagar en torno a ella. Y ahí entonces se supone que sus cualidades de investigador se separe un poco de lo que encuentra. Ya que estoy en la subjetividad de elegir de cómo voy a presentar la historia, luego lo que yo encuentre es lo que se supone que yo presente, que no necesariamente tiene que ver con lo que yo quería encontrar. Así que en ese sentido, ahí es que la parte objetiva traería el protagonismo entonces otra vez aquí, para que la historia entonces no se vea como una cuestión parcializada, sino que la investigación histórica que hizo, pues tiene su rigor, a pesar de que lo que está presentando una parte de la historia. Sí, entonces ahí la literatura o la investigación con los participantes, me imagino, sería crucial. Exacto. Él tiene que partir de unas definiciones, tiene que tener una literatura, tiene que combinar, porque al hacer historia necesitamos documentos, artefactos, necesitamos sujetos humanos que nos puedan entre las tres enlazar la historia que él quiere presentar. Y luego, con su análisis, se supone que él pueda presentar lo que encontró. Y ahí se ve el rigor también de la investigación cualitativa, que ese investigador pueda demostrar que lo que ha hecho para presentar esta historia. Tengo todos los recursos necesarios, pero esa parte de combinar las fuentes es muy necesaria. No se puede quedar, por ejemplo, solamente con documentos o con un solo tipo de sujeto, porque entonces sí que parcializa la historia. Claro, porque tiene que triangular. En ese sentido, pues. Exactamente. Ok, está bien. Muchas gracias.
Muy bien, gracias a usted. Así que las definiciones al principio son cruciales para que ese investigador pueda dirigir la indagación y quién necesita y qué fuentes necesita para complementar los sujetos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario Hay otra final? pregunta en el Ajá. chat. Bueno, hay varias. ¿Cuál es la cantidad sugerida de preguntas de investigación? ¿Y una investigación se puede basar a partir de una sola pregunta? Pues si la investigación es sencilla, con una sola pregunta podría ser. Por ejemplo, el nivel de autoeficacia que dijimos antes para desempeñarse en algún asunto. Si lo que interesa es saber eso, la investigación pues es más sencilla, es cuantitativa, ve el nivel de autoeficacia, hizo su pregunta y ya está. Y era tal vez un propósito. Yo no diría una cantidad específica como que esto es lo que se recomienda, pero también tiene que ser asequible. O sea, nosotros como investigadores, aquella parte que vimos la semana pasada que era manejable, nosotros no podemos tener, por ejemplo, 20 preguntas de investigación, 20 propósitos, porque es que no vamos a cumplir, o sea, nosotros no vamos a abarcarlo todo y necesitaríamos más recursos para incluso atender otras áreas que tal vez yo no tenga la preparación o el tiempo y demás. Entonces, es buscar la manera de que con lo que yo plantee sea necesario para entender el problema en sí y encontrar las posibles soluciones. Una investigación sencilla, 3 propósitos, hasta 5, yo diría, por aquello de que estamos metiéndole muchas cositas, pero sencillas, está bien. 3 a 5 propósitos sería como que algo manejable para nosotros. Y de ahí las preguntas que surjan, porque recordamos que lo cuantitativo sí va a ser propósito a pregunta, pero luego la parte cualitativa de un propósito pueden surgir 2, 3 preguntas específicas. Así que mientras más tengamos el asunto de la investigación delimitada, mucho mejor va a ser. Así que de 3 a 5 propósitos sería como que lo ideal. Pueden ser 2, puede ser 1, pero no tengamos 7, 8 propósitos porque cada vez se nos va a complicar la cosa y tenderíamos o a no culminar el proceso o lo que ya nos vaya quedando, ya estoy más cansado, no le presto la atención y el rigor lo voy perdiendo. O que sencillamente no voy a poder acabarlo. Porque si estoy solo y sola, pues no vamos a hacer más.